Estrictamente lo que es Congreso, de lo que es el Congreso. Empezamos con un tema duro, con un tema complicado y probablemente es uno de los retos de futuro que tenemos si realmente vamos a tener si queremos ser capaces de seguir prestando servicios a nuestros ciudadanos. Tenemos que seguir trabajando y reforzar todo lo que tiene que ver con selección. Contamos con un panel de personas, ya los conocéis a todos. Voy a, por no olvidarme de ellos. Bueno, Javier Cuenca Cervera, directivo público y profesor asociado de Ciencia Política y de la Administración, miembro fundador de la Asociación Valenciana de Técnicos de Personal de la Administración Local. Juan Luis Moratinos Echevarría, responsable de Selección y Desarrollo del Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Andrea Rodero Ruiz, es funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional y directora del Servicio de Contratación de la Universidad de Alicante. Y, bueno, contamos además con la suerte de que Ana nos pueda acompañar, Ana Triano. Y, bueno, pues yo os dejo con ellos, que seguro que van a ser capaces de iluminarnos un poquito en este tema complejo. Muy bien. Pues buenos días a todos y a todas y muchas gracias por estar aquí esta mañana para trabajar y compartir experiencias sobre este apasionante tema de la selección de personas y el acceso al empleo público. Yo soy la directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alcobendas y, bueno, estoy especialmente contenta de estar hoy aquí porque he estado un mes bastante fastidiada de baja y casi hasta el último momento no sabíamos si iba a poder estar o me iba a sustituir Fini, que la pobre, entre la organización del Congreso y el marrón de poder tener que coordinar la mesa, estaba un poco agobiada. Aprovecho para agradecerte tu participación y tu interés y tu cariño que has puesto en este congreso. Bueno, como ya os ha presentado Paco, pues Juan Luis, Andrea y Javier van a ser los tres debatientes, porque no somos ponentes, hemos decidido que somos contertulios y que vamos a charlar de algunos puntos relacionados con los procesos selectivos. Hemos decidido empezar por ver qué experiencias tenemos innovadoras en los espacios donde ellos trabajan en la administración pública para ver qué cosas se pueden hacer distintas a la oposición de toda la vida, ¿no? Entonces, vamos a ver si es que el único sistema selectivo que hay es el tipo test y hacer cribas de miles de personas que se presentan a un proceso selectivo. Y entonces, hablando un poquito esa mañana, me decía Juan Luis, vale, pero las experiencias que quieres que contemos, ¿qué tienen que ser, legales o ilegales? Y he dicho, hombre, si son ilegales, mucho mejor, porque así tenemos más vidilla, ¿no? Entonces, no sé qué es lo ilegal que nos va a contar, pero va a empezar Juan Luis contándonos algo ilegal de su experiencia en Vitoria-Gasteiz. Luego, si le viene a buscar la policía, yo no quiero saber nada. Bien, bien. Pues nada, gracias Ana, gracias a todos. Bueno, pues vamos a empezar por las ilegales. A ver, ilegales hacemos todos. Algunas, yo decía, es una experiencia, pero es una experiencia que hacéis todos. Vamos a empezar. ¿Quién hace primero la oposición y luego el concurso? Eso porque no tenéis 8.000 aspirantes para administrativo. Me pregunta al contrario, ¿quién hace primero el concurso? Entonces, eso, nosotros nos vamos por razones lógicas y de agilidad, pues entendemos que hay que ordenar el proceso. Entonces, no podemos dedicarnos a revisar miles de expedientes antes de que luego la mitad ni siquiera te vayan a venir al examen. Vale, ¿qué más ilegalidades podemos hacer? Bueno, pues nosotros hacemos una que es, no sacamos listado de admitidos y excluidos. ¿Por qué? Porque decir que una persona está admitida o está excluida supone una revisión de su expediente, a ver si cumple con los requisitos. Y la ley dice que tiene que ser de admitidos y excluidos con plazo de subsanación. Bueno, pues nosotros hacemos un listado de solicitantes y si usted no está en la lista, pues nos lo dice, miramos a ver si ha tenido algún problema con la solicitud o algo.
¿Por qué? Porque nosotros entendemos que si una persona ha firmado que dice que cumple con los requisitos, nosotros somos voluntariosos y nos lo creemos. Ya hablaremos al final. Si tenías el carnet de moto en su momento, si ese título que tú creías que valía o no valía, hablaremos al final. ¿Por qué? Primero también para optimizar, por un lado para optimizar nuestro poco tiempo y nuestros escasos recursos y evaluando exclusivamente o revisando aquellos expedientes que realmente tienen interés. Más ilegalidades. Compartimos bolsas de trabajo. Pero compartir, no sabéis, es un zoco eso. O sea, yo tengo más de 40 carpetas de diferentes ayuntamientos, diputaciones, las de Irache incluidas, que vienen y nos piden. Y nosotros sí que tenemos elaborado un procedimiento que cuando tú haces la solicitud para participar en un proceso selectivo, simplemente puedes marcar una casilla que autorizas al ayuntamiento a que si formas parte de la lista pueda incluir tu nombre en ofertas que se puedan realizar para de otras administraciones. Bueno, esto lo llevamos haciendo mucho tiempo y por fin, en noviembre del 2022, el Gobierno vasco saca, tras la anterior ley era del 86, pues ha sacado la Ley de Empleo Público y ya recoge que las administraciones podrán intercambiarse personal que tengan en sus diferentes listas. Es decir, al final lo que se trata es de reconocer lo que ya se estaba haciendo. Y bueno, en principio esas son mis ilegalidades. Me habías pedido una, te he dado 3 por el mismo precio. Luego no querrás cobrar más. No, el triple. Vale, pues vamos a ver si tenemos más ilegalidades o legalidades, porque, por ejemplo, Javier nos contaba un poco en el proceso de preparación una experiencia que han llevado a cabo, que bueno, es algo distinto y que le invito a que nos cuente. Muchas gracias, Ana. Bueno, yo como estoy en la inspección de servicios, por definición, ilegalidad es ni una. Así que... Tú, bueno, tachao. Estoy encantado de estar en el foro aquí con los colegas de la profesión. Como sabéis, llevo un par de años en la comunidad autónoma. Y en el año 21 recibimos un encargo por parte de la consejera, que era innovar, cambiar y modificar el sistema de acceso. Un encargo que yo creo que en pocas ocasiones se da, porque lo que nos decía es, y un cargo político, traedme innovaciones. El primer paso fue, en este caso, constituir una comisión que presidía Sánchez Morón, ¿de acuerdo? Que incorporamos a Miquel Gorriti, Virginia Losa, catedrático de trabajo y gente de la profesión, donde, y es curioso porque la resolución que constituía el grupo era un poco lo que decía. Nuestro objetivo decía aquello de la selección necesita ser repensada, no tanto el diseño legal como su práctica de gestión. Y hablábamos de procesos administrativos dilatados en el tiempo, técnicas de selección meramente memorísticas, que no aseguran la evaluación de destrezas y competencias, temarios inacabables, por no hablar de unos órganos de selección integrados por personas que deben compatibilizar su dedicación ocasional con sus propias ocupaciones. Y, por tanto, digamos que el objetivo era diseñar un sistema de reclutamiento y selección a la altura de una sociedad desarrollada, a la altura del siglo XXI. Con este planteamiento, nosotros al final decidimos trabajar en 3 ámbitos, que era el ámbito del diseño del proceso selectivo, que es un poco el núcleo que ahora os contaré, la configuración de los órganos de selección. Apostamos fuertemente, y esa va a ser una novedad, igual, y si hoy tenemos suerte, probablemente podrá hacerse efectiva en no mucho tiempo, apostamos porque pensamos que es un modelo que no se aguanta, lo de cuando tienes que montar un proceso selectivo, coger a gente prácticamente de la oreja y decir, tú vas a formar parte de un tribunal. Suelen ser colegas que son del ámbito de la selección de los recursos humanos, pero simplemente el coste de aprendizaje, ¿de acuerdo?, de constituirse para la ocasión. Si os paráis a pensar, yo creo que somos de las pocas administraciones, esto es igual que el régimen disciplinario, que pivota en el proceso sobre gente que no se dedica a eso y que la coges y que prácticamente, digamos, se deshace. Una vez finalizado el proceso. ¿Qué proponíamos? ¿Por qué apostamos? Pues por una comisión permanente de selección. En este caso, yendo un poco más allá de la que tiene el INAP, que realmente tiene media dedicación, apostamos mucho por simplificar el proceso de gestión. Nos inventamos un acrónimo que cumplimos con dificultades, que era 10-10-10-10. 10 días instancias, 10 corrección, 10 nombramiento tribunal y 10 para poner el examen. Ahí coincido con Juan Luis, que desde el punto de vista organizativo hay mucho que agilizar y hay mucha eficacia que hacer, ¿de acuerdo?
porque además tenemos puesto en la ley, y esta es la segunda palanca, el principio de que en un año tiene que estar terminado, desde que publicas unas bases, en el año tiene que haber tomado posesión la persona y tiene que estar trabajando. Venimos de una comunidad autónoma donde hemos visto procesos selectivos que duraban 2, 3 y en algún caso hasta 4 años. Eso es infumable. Esta ley también, digamos, introdujo una cosa que cuando aplicamos un poco el modelo que tenemos, tiene su importancia, porque esta comisión de selección que presidía en este caso, nos vino muy bien Miguel Sánchez Morón, un administrativista, el profesor Sánchez Morón estuvo también en el grupo de expertos que trabajamos para la propia ley de función pública. E insistió mucho en una cosa que ahora ha demostrado su virtualidad, que al menos en una oferta de empleo público, el 50% de las vacantes que saquemos tiene que ser oposición libre, si queremos atraer a gente joven. Esa pata del 50% de vacantes de oposición libre, que por ejemplo es la que ha hecho que ahora ofrezcamos 150 plazas, 70 de TACS y 50 de TICS, únicamente por oposición, es la que, en cierto modo, bueno, ahora os contaré por el proceso experimental, y es lo que nos ha permitido, bueno, pues ir a buscar a gente joven y nos tienes aquí como repartiendo flyers en las zonas universitarias para animarles y que se presenten. La otra pata del modelo está en becar, porque somos conscientes de que vamos a seguir... la innovación no es completamente radical, por decirlo en términos modernos, no es disruptiva. Seguimos pidiendo pruebas de conocimiento, pero somos conscientes de que en pruebas de conocimiento, sobre todo la gente joven, y luego si sale el debate contaremos algo, yo que soy profesor, de lo que supone para los jóvenes el modelo Bolonia y luego encararse con oposiciones, que para mí lo estamos engañando radicalmente. Es decir, necesitarán un tiempo para prepararse la oposición. Les ofrecemos, en este caso somos la única comunidad autónoma, que ofrece durante 3 años una beca de 700 euros para gente que esté preparando oposiciones. Y lo único que pedimos, en este caso, es baremo académico, y a partir de ahí es el propio Instituto Valenciano de Administración Pública el que te subvenciona y te beca, el que te paga siempre y cuando tu preparador sea un preparador que cobre con factura y como Dios manda. Con lo cual, nos hemos encontrado algún caso que... No, es que hemos tenido verdaderos problemas con el tema. Ese sería... No se podía fiscalizar, ¿no? No. Ese sería para... Yo creo que el tema de preparadores, la industria de preparadores merece un rancho aparte. Sí. Y luego vamos al final con lo que llamamos las pruebas piloto. Las 2 convocatorias que aprobamos en octubre para 80 TACs, como os decía, y 70 técnicos de informática, porque el propio informe que hicimos recomendaba que el grupo 1 tenía que ser especialmente bien cuidado a efectos de selección. Y ahí proponíamos que el esquema para un grupo 1 tiene que ser pues una prueba de conocimientos, un curso selectivo y la prueba de competencias, que es la gran novedad, que incorpora el curso selectivo. La prueba de conocimientos, que es la que hicimos el sábado 28 de enero. Ya estamos ahora inmersos en plenas alegaciones y revisión de preguntas. Bueno, pues fueron 160 preguntas por la mañana, en 3 horas y media, fue pesado, sobre un temario de 75 temas, no son 90, es decir, ya lo hemos reducido, sobre un temario que hemos simplificado y que simplificaremos más y que ofreceremos fuentes para prepararlo, que era, digamos, de teórico por la mañana y luego por la tarde eran otro cuestionario, pero ya era de preguntas teórico-prácticas, de casos prácticos. Y ahí no eran 160, sino que eran 40. Y el tiempo era menor. Fue una paliza, la gente salió agotada. Y ahora ya le han empezado a ver la gracia, porque ya han visto que todas las pruebas de conocimiento se las han concentrado y se las han quitado en un día. Para promoción interna únicamente tienen esa prueba de conocimiento. De promoción interna que haya probado esas 2, automáticamente ya entra como TAG. Entendíamos que tampoco había que pedirle mucho más. ¿Qué pasa ahora con el curso selectivo? Pues tanto en informáticos como en TACs, el curso selectivo van a ser tantas plazas, tantos candidatos como plazas, más un 10% adicional. Es decir, el caso de TACs serán 80 técnicos, más 8, con un fundamento de que sea un curso verdaderamente selectivo. La idea es que tener un curso selectivo de 4 meses, el primer mes será formación aplicada al puesto de trabajo y luego serán 3 meses de desempeño en el puesto de trabajo. Tendremos informes de todos, porque tendrán tutores operativos y tutores responsables. Y haremos también una serie de 2 pruebas de competencias, que quedarán apto o no apto. Haremos la prueba de un assessment center, que en este caso colaboramos con la Universidad de Valencia. Firmamos un convenio con José María Piro, que como sabéis es el introductor en España de la psicología del trabajo en la organización. Y entonces con un instituto universitario nos vino muy bien
Porque cuando quisimos introducir el tema competencias, nos vino de siempre. ¿Qué competencias? No tenemos un inventario de competencias. Pues fuimos por la vía en medio. Nos cogimos las competencias de la EPSO, la Oficina Europea de Selección de Personal, por la cual estamos en contacto, que tiene un inventario de 8 competencias. Y dijimos, José María, razónanos, mediante entrevistas ocupacionales, qué 4 competencias consideran las críticas. Aprendizaje, trabajo en equipo. Y con esas 4 competencias son las que al final orientamos el proceso. Tengo que deciros que las bases de selección que hemos hecho son bases no exclusivamente reglamentarias. Las bases incorporan, porque también hubo un grupo que lo hizo, un profesiograma, un perfil profesional del puesto de técnico de administración y de técnico informático. Tiene una definición de misión, funciones y de un perfil definido en términos de lo que tiene que saber y lo que tiene que saber hacer. Y eso está publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y en el DOG. Porque, en definitiva, es lo que nos permite argumentar por qué hacemos ese tipo de pruebas. Como sabéis, el artículo 61 del TREBEP lo único que te dice es que el diseño de las pruebas tiene que ser racional arreglo a las tareas que haga. Nosotros, en cierto modo, preveyendo cualquier impugnación, decimos, oye, que hacemos unas pruebas que son racionales para evaluar lo que queremos medir. Y lo que queremos medir es lo que tiene que saber, conocimientos y también en términos de destrezas, de saber hacer. Os decía que tenemos 2 pruebas de competencias, la del Assessment Center y la prueba de la bandeja electrónica o bandeja de entrada, que es una prueba que hace la EPSO, que consiste, que bueno, en esa estamos muy empeñados. Mi colega, que es Tony Peña, que es el subdirector de selección y es realmente quien lidera el proceso, es un enamorado de la bandeja de selección. Esta semana tenemos una reunión porque lo que queremos es justamente, digamos, que el ordenador, que cada aspirante tenga su propio ordenador mientras hace el curso y luego la prueba será pues con las condiciones con las cuales suele hacer la Oficina Europea de Selección de Personal. Tú estás ahí y te empieza a llegar información y tú tienes que priorizarla, ordenarla, hacer propuestas y, en definitiva, gestionarla. ¿De acuerdo? Esas son las pruebas de competencia que vamos a hacer durante el curso selectivo, que serán de apto o no apto. No son un apto como para echar a correr, es un 10%. Pero probamos competencias, porque nosotros lo que queremos como Administración Autonómica es probar por primera vez la competencia, porque no lo hemos hecho todavía. Y un poco, digamos, este trabajo, que es una especie de work in progress, pues estamos ahí improvisando, andando y con un poco de, en fin, por qué no decirlo, un poco de temor. La prueba finaliza con un examen final, que será la prueba práctica, y que será la que fijará la prelación definitiva de esos 88, que 80 son los que entran definitivamente a TACS, y en el caso de los informáticos, que 70 de los 77 serán los que entrarán. Finalizamos la convocatoria, hacemos el informe y veremos cómo nos ha ido, porque, claro, en la evaluación, ¿cuál tiene que ser la evaluación? Tiene que ser preguntarle a los servicios si la gente que le hemos proporcionado desde función pública es competente o no es competente. ¿Es mejor que la que tenías? ¿Realmente te sirve? Ese es el fundamento de la evaluación. Y nosotros ver algunas cosas que ya están saliendo en el examen, en la puesta en práctica, que probablemente, bueno, pues a lo mejor habrá que modificar. El tema del diseño de los cuestionarios, el tema de las preguntas. Tenemos preguntas muy impugnadas. El tema de las preguntas teórico-prácticas, que para mí era el mejor predictor, porque es el que mide la capacidad de discernir lo que te piden. Han sido preguntas como muy... Ha habido muchas alegaciones, ahí habrá que afinar más. Y lo más importante que, en fin, después de este camino, lo suyo sería modificarlo y persistir. Hay otra tercera pata de este modelo de selección, lo que pasa que en fin, ya veremos si nos da tiempo, que recuperamos también una figura que está en la Ley de la Función Pública Valenciana y que igual con un poco de suerte se aprueba hoy, que es la Escuela Valenciana de Administración Pública. Entonces, la Escuela Valenciana de Administración Pública lo que hará será, en este caso, unificar, como estaba hace 30 años, la parte de selección y formación y trabajar perfiles de competencias profesionales comunes para las administraciones territoriales, que son ayuntamientos y que es también la comunidad autónoma. Vale, perdona que te corte, Javier, porque... Termino vale. ya. Y en este caso un poco contaros en estos dos planos, un poco en qué estamos trabajando para cambiarlo, los temas de selección, y lo que son las bases en concreto, ¿de acuerdo?, que publicamos en octubre y que queremos terminar este verano. Ya veremos si al final resulta bien o como cualquier innovación nos corren a gorrazos y estamos ahí. Pero bueno, no tiene más pretensión que simplemente tratar de contaros, porque el tema lo que siempre encontramos un poco en estos foros es siempre diagnóstico, propuestas, pero bueno, yo creo que si algo debíamos poner en valor es el que nos han dado permiso para experimentar y en algún caso diciéndote, bueno, bonito, ya que propones innovar tanto, pues te toca ser el presidente del tribunal, como en este caso me ha tocado a mí, para mala pata.
Y en estos momentos, bueno, pues ya yo espero en la próxima sesión poderos contar realmente, y ahí pongamos de la evaluación, si estamos vivos o hemos alimentado el Montepío de huérfanos de técnico de personal. Muchas gracias. Vale, gracias, Javier. Vamos a avanzar un poco en el siguiente punto que queríamos tratar, que es el relativo a la... muy ligado a cómo o por qué hacemos los procesos selectivos como los hacemos, ¿no? Ligado a los temarios que nos, de alguna forma, por lo menos a la administración local, nos impone un Real Decreto de hace 32 años, que pues, está muy actualizado, no trata para nada la digitalización ni las nuevas competencias municipales. Entonces, bueno, puesto que la mayoría de los que participamos en estas asociaciones somos técnicos de selección y dirección de personal de la administración local, pues me gustaría darle la oportunidad a Andrea de que nos diga qué le parece o qué opinión tiene respecto a este Real Decreto. Tenemos alguna posibilidad de modernizarlo, además como ya es habilitada nacional, pues que nos dé ese punto de vista distinto, ¿no? de este tema, que creo que todos coincidiremos en que nos condiciona pues ese número de temas tan exhaustivo que tienen las oposiciones, ¿no? Sí. Gracias, Ana. Bueno, yo cuando me ha presentado el compañero, me ha presentado como actual directora del Servicio de Contratación de la Universidad de Alicante, pero yo hasta hace 2 meses ocupaba el puesto de secretaria general en el Ayuntamiento de Novelda. Entonces, bueno, supongo que todos conocéis la figura del secretario del Ayuntamiento, porque al final es pues, la persona que revisa o que participa en todos los procedimientos. Es decir, que tiene que ser multidisciplinar y transversal a todas las materias, personal, contratación, urbanismo, actividades, todo. Entonces, pues efectivamente, en este contexto, que se publicó también la Ley de Estabilización y demás, pues me tocó participar activamente y además, en este mismo contexto de temporalidad en el empleo público, había muy pocos funcionarios de carrera en el ayuntamiento y participé como presidenta y como secretaria en la mayoría de procesos selectivos, incluso de otros municipios donde me llamaron compañeros, ¿no? Entonces, de ahí la experiencia y lo que puedo aportar. ¿Qué opino? ¿Qué opino de este Real Decreto que nos condiciona? Pues lo que opino es que creo que a veces se pierde un poco de vista el espíritu y la finalidad de las normas y el para qué, que tiene su razón de ser en el momento en el que se dictan, porque en ese momento pues concurren determinadas circunstancias que provocan pues, que la norma tenga ese contenido. Pero ¿y cuándo la tengo que aplicar? ¿Me resulta útil? Aplicándola de forma estricta voy a cumplir con el fin de la misma, y eso es lo que creo que no debemos de perder nunca de vista. El propio Código Civil ya lo dice en su artículo 3 cuando establece cómo hay que interpretar las normas. Las normas hay que interpretarlas con arreglo al momento y al lugar en el que van a ser aplicadas. Entonces, si yo voy a aplicar una norma y veo que me va a producir una disfunción, que el resultado no va a ser el esperado, pues quizá tendré que cuestionarme que cabe su interpretación, aplicarla de otra forma. Yo en ese aspecto también me puedo calificar un poco de disruptiva como Juan Luis, y yo no tengo miedo, por ejemplo, a no exigir un temario porque me lo imponga un Real Decreto, cuando, por ejemplo, la propia Ley de Estabilización ya te está permitiendo en esos procedimientos de estabilización el no aplicarlo. Y de hecho en Novelda lo hicimos. En unas bases que aprobamos de TAG, yo ya lo propuse y como ya me marché, ya no sé si habrán seguido, pero sí que lo propuse el no exigir ese temario, el simplificar el temario, el hacerlo atractivo a la gente joven, atraer el talento, que no vean estudiar unas oposiciones como hipotecar los mejores años de la vida de alguien. Entonces, creo que desde esa perspectiva, ¿no? hay que verlo, como que el derecho está al servicio de la sociedad y no al revés, porque es lo que estábamos comentando antes, que a veces por querer cumplir la normativa a rajatabla, pues producimos unos resultados que no son los esperados ni los mejores para la Administración, que al final estamos para servir al interés general. Entonces, desde ese punto de vista, creo que debemos de interpretar las normas cuando toca convocar o cuando toca ofertar.
Es mi opinión. Esto que plantea Andrea, la posibilidad que nos ha dado la ley de estabilización, bueno, la ley de estabilización, sabemos lo que hablamos, se ha quedado ya con el sobrenombre de la ley de estabilización, ¿no? ¿Realmente creéis que nos puede dar pie a introducir esos cambios? Es decir, que en la ley claramente se plantea la posibilidad de reducir temario, de simplificar las pruebas que hacemos, ¿no? Es verdad que está condicionado a un procedimiento muy especial, del que creo que ayer hablasteis en el Congreso bastante, ¿no? Pero ¿qué consideráis respecto a esto? ¿Es que podríamos aplicar ese cambio legislativo a los procesos de oposición normales? A ver, la ley es muy avanzada. Es muy avanzada en el sentido de que dice que vamos a reducir los tiempos de hacer los exámenes. ¿Vale? Ahí lo ha dado todo. También ha dicho que incluso poder hacerlo el mismo día. Yo llevo 15 años haciéndolo. Y bueno, ¿soy muy avanzado o me estoy estrellando contra el muro? Pero sí hay un elemento que creo que es fundamental de la ley y creo que hay que destacarlo. Dice que para aquellos municipios que no son de gran población, la posibilidad de decirle a la Diputación, encárgate. Y esa posibilidad, que estaría dentro de lo que es la colaboración interadministrativa, debería trasladar a las diputaciones el problema. Y una diputación sensata tendría que empezar a pensar cómo gestiono diferentes ofertas de una forma unificada y organizada, una economía de escala. Es decir, a ver, si el Ayuntamiento X me va a pasar 2 administrativos, el Y me va a pasar un administrativo y el Z me va a pasar otro, no voy a hacerles 3 procedimientos selectivos con 3 tribunales en 3 sitios diferentes. Puedo hacer lo que hacemos en el País Vasco, por ejemplo, con la policía, que todos centralizan en academia de formación, centralizan sus ofertas y cada año la academia hace una convocatoria conjunta en la que cada uno de nosotros mandamos nuestras ofertas. Y salen 300 plazas de policía y el primero dice, pues yo me voy a Munguía, yo me voy a Bilbao, yo me voy a Vitoria, yo me voy a La Bastida. Y con eso se evita tener 20 y tantos tribunales en tiempos diferentes, quitándose luego los policías que tienen en la academia porque ha salido más tarde. Es decir, vamos a poner un poco de lógica. Como administraciones nos exigen ser eficaces, eficientes y gestionar los recursos con inteligencia, ¿no? Bueno, pues hagámoslo así. Entonces, la ley creo que ahí abre una espita que si sabemos trabajarla puede ser una de las soluciones y pasar en lo que yo hablo en selección, hablo como de 3 fases. La actual, la de cada uno se lo come y se lo guisa, la unificada, que sería un poco la lógica de la gestión coordinada de estos procesos, y una tercera que ya sería una fase como más diferenciada, pero bueno, no voy a hablar porque eso es ciencia ficción y todavía estamos un poco verdes para estos temas. Pero bueno, el salto que nos permite esta ley a los municipios que no son de gran población, aquellos que no tienen recursos como para poder hacer una selección profesional, técnica, es decir, porque la selección no es un procedimiento administrativo, la selección es un proceso técnico complejo y además es muy conflictivo. Y además tiene mucha visibilidad social. Entonces lo tiene todo para explotar o para hacerse mal y tenemos muchos riesgos. Entonces yo creo que esa espita que se abre, ese camino que nos ha abierto la ley como una excepcionalidad, en este país que somos tan acostumbrados a que la excepcionalidad se convierta en lo ordinario, pues vamos a tirar un poco por ahí, vamos a empujar. Hay que presionar. Ahí hay que empujar. A mí, por ejemplo, me sorprende mucho que ya lo conocía el sistema del País Vasco para todas las fuerzas de seguridad, de selección, porque realmente es un desperdicio de tiempo que cada ayuntamiento haga su proceso selectivo para policías o bomberos. Entonces, yo no sé por qué, existiendo ya modelos que funcionan y que están implantados en algunos territorios con éxito, pues no somos capaces de reproducirlos en otros territorios, ¿no? Es decir, que evidentemente pues no es lo mismo un ayuntamiento de 200.000 habitantes que un municipio pequeño de 1.500. Pero es que imaginaos la dificultad, ¿no?, que supone
para los pequeños ayuntamientos pues gestionar procesos selectivos y no solamente el esfuerzo, sino el presupuesto y el tiempo, la inversión que hay que hacer en personal para poder llevar a cabo esos procesos, ¿no? Entonces, en algún momento nos tendrás que dar las claves, porque lo gestionó él. Vale. Vamos a intentar trabajar otro tema que ha señalado un poco Javier antes, que yo lo he llamado como abrir ventanas para que entre aire fresco. Tenemos, yo creo, una dificultad seria para atraer personas jóvenes a nuestras administraciones, ¿no? Y entonces nos preguntamos ¿qué podemos hacer? Es decir, ¿por qué la percepción que tienen los jóvenes en general, los jóvenes universitarios sobre todo, es que, por decirlo de forma informal, las administraciones somos casposas, ¿no? Es decir, que burocráticas, lentas, por supuesto nada ligado a la innovación. Entonces, yo creo que no es del todo cierto, es decir, que sí que hemos hecho un esfuerzo por evolucionar y por prestar servicios que no son los de siempre, ¿no? Y ampliar las competencias que tenemos a nivel municipal, y tenemos centros de coworking y impulsamos startups y una serie de cosas que deberían resultar atractivas para los jóvenes. Sin embargo, no sabemos por qué, y estamos aquí un poco también para debatir sobre este punto, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer para que entre ese aire fresco en las administraciones y cómo podemos atraer a los jóvenes hacia el sector público, ¿no? Que nos hace, yo creo que bastante falta. Pues si me permite, y antes de entrar en ese tema, ahí, y además me interesa, porque no sé si sus compañeros coincidirán, que es el tema del cambio de modelo selectivo. Y siempre sale, digamos, la imputación clásica al tema de los modelos memorísticos, que tienen su papel, pero yo creo que tiene que ser mucho más limitado. Yo creo que el debate no debería ser el modelo memorístico sí, el modelo memorístico no. Es decir, no debería ser tanto el qué pedimos en los procesos de selección, cuanto el quién lo hace. Porque para mí el cambio de los modelos de selección, y ahora escuchaba a José Luis, es un cambio de modelo organizativo. Es que tú cuando sales, y sales de España y vienes a Europa, hay pocos países que organizan la selección a escala local. Es decir, claro. aquí tenemos el elefante en la habitación, que es pensarse que cada ayuntamiento de 5, 15, 20.000 o 7.000 habitantes es capaz de seleccionar con eficacia y con respeto al sistema de mérito candidatos, digamos, al mismo tiempo en fin, como es debido. Yo creo que no es así. Y no es así porque el modelo de selección, antes yo criticaba, digamos, la composición de los tribunales, pues hombre, es una composición básicamente amateur. Y parte de la solución, pues este es lo que apuntó tímidamente la LARSAL en el año 12, y lo que apunta también en este caso la Ley 2021, que es un proceso a escala provincial. Es decir, si algún papel tiene que tener algún rol las diputaciones, tiene que ser en esto. Y ojo que ya hay años que se lleva diciendo, porque ya hay un estudio de la Fundación Democracia y Gobierno Local que hicieron los profesores Federico Castillo Blanco y Rafael Jiménez Asensio, que fue el famoso informe sobre el empleo público local, que proponía crear las agencias provinciales de selección. Que además, fíjate tú qué maravilla, son las que nos echarían una mano en materia de negociación colectiva. Es decir, que incluso serían las que negociarían en nombre de las corporaciones las bases. y evitarían algunas cosas. Bueno, yo creo que esa es parte del... Porque tú te miras la ley, el artículo 61.6 del Estatuto Básico, o incluso te miras del 896-91, el benemérito reglamento de selección de programas mínimos, y te lo permite hacer todo. Y te habla de principio de racionalidad. Lo que sí que huele a naftalina es el tema de los programas mínimos, 4/5, 3 no sé qué, pero por lo demás el decreto no está mal. Pero sigue siendo tonto porque si al final que nos permitan hacer entrevistas en profundidad o semiestructuradas o entrevistas conductuales estructuradas, si al final que se dedica a la selección prácticamente lo coges si está una temporadita. Es que o caemos en eso, de que la escala de selección no tiene que ser local, sino debería ser provincial, y que la gente que se dedica a esto tiene que ser profesional, yo creo que ahí seremos capaces también de empezar a innovar. Y esa gente que se dedica a eso es la que podrá innovar y hacer pruebas de competencias. Difícilmente te lo va a hacer el técnico de personal del ayuntamiento de al lado, que es que bastante tiene con su día a día y con su estabilización, para poderlo hacer. Y este foro es un foro magnífico para reivindicar ese tipo de cuestiones. Oiga, usted ha insinuado eso, pues trabájelo.
va a hacer un estatuto de la pequeña y mediana entidad local, pues contempla el tema de selección. Y aquellas diputaciones que tengan cierto liderazgo, que algunas hay, y aquí tenemos alguna, pues a ver si se atreven al tema de las agencias provinciales de empleo público y hacen una selección realmente para estas cuestiones. Y así, con una arquitectura organizativa en la cual tú seleccionas eficazmente y respetas el principio de igualdad, pues probablemente, digamos, podamos acercarnos a los jóvenes y atrevernos a innovar. Porque los jóvenes los atraeremos cuando seamos capaces de decirle no te vamos a matar a temario. Es decir, al joven de hoy en día, que además ha estudiado con el modelo Bolonia, y ahí hay colegas que lo saben, yo en la facultad me toca explicarles en la carrera de Ciencias Políticas que una salida típica es la administración pública. Y te viene gente que es brillantísima, con 2 grados, algunos 3, periodismo, políticas y sociología, que han sacado una matrícula de honor, han hecho trabajos brillantísimos. Tú les dices, porque para ti los quisieras esos perfiles, tenerlos en tu sitio, oye, prepara oposiciones. Y te encuentras 2 respuestas. La primera, hombre, mi familia me ha pagado esto y bastante sacrificio he hecho, no puedo permitirme 3 años únicamente, además pagando un tutor, con lo cual la igualdad de oportunidades nos la saltamos por ahí. O gente brillante que te dice, mira, yo no me veo capaz de estar 2 o 3 años y simplemente cerrado de 8 a 8. Por mucho que lo pongas y por mucho que le digas que prepara secretario interventor, que todos los años saca, o prepara técnico de la Generalitat, que todos los años saca. Es decir, así no vamos a atraer a los jóvenes. Con lo cual, los jóvenes que además los hemos engañado, que es la parte que a mí me choca más y dices, porque les hemos dado un modelo educativo que se da de tortas con lo que pedimos luego para entrar a la administración pública. Con lo cual, mucho tenemos que revisar. Muchísimo. Si luego tú pones un poco el debate que está saliendo por ahí, de algunos cuerpos superiores, que sigue reivindicando el proceso de sufrimiento como si fueran las estaciones de paso de la crucifixión. Cuando te hablan para ser funcionario hay que sufrirlo. Que te hablan de la cultura del esfuerzo, a mí se me llevan los demonios. Es decir, si para ser funcionario prácticamente, conforme lo hemos configurado, lo hemos hecho como un rito de paso, como lo que un antropólogo llama un rito de paso. Ya me he sacado la plaza y yo ahora vengo a descansar después de 3 o 4 años estar aquí metiéndole, porque lo mío me ha costado. Y además, fijaos el lenguaje que empleamos, completamente impropio, que es el de, a mí se me pone nervioso, siempre lo saco, el de la plaza en propiedad. Es como la película, mío, mi tesoro. Tú, en fin, intenta simplemente dirigir a una persona con ese esquema mental. Difícil lo tienes. Por tanto, ¿qué jóvenes son los que entran en los procesos selectivos? Bueno, la economía tiene una rama, que es la economía actuarial de los seguros, que ha estudiado muy bien el fenómeno de la autoselección. Atraemos a gente con un perfil determinado y no está claro que ese perfil es el que necesitemos. ¿De acuerdo? Gente capaz de meterse muy bien y a mérito 120, 180, 300 temas y que todo te lo va a razonar en términos del Código Civil, del Código Penal, de la Ley de Procedimiento Administrativo, pero incapaz de simplemente adaptar o dar una respuesta mínimamente creativa. Atraemos a gente joven, alguna, pero poca. Lo que no estoy seguro es que además sea el tipo de gente joven que nos interesa. Sí, Javier, al hilo de esto, ahora está muy de moda lo de la captación del talento. ¿Vale? Es importante atraer talento, pero miedo me da lo que estamos metiendo. Es decir, queremos una serie de perfiles, pero no nos damos cuenta que está entrando en la administración personas un poco del perfil que está señalando Javier, personas que lo que quieren es un puesto fijo, que es lo que ofrece la administración, personas que quieren estabilidad en una administración que va a ser de todo menos estable, que vamos a tener que rompernos la cabeza y tener mucha cintura para evolucionar. Estamos haciendo una selección en la que no tenemos en cuenta un montón de competencias que entendemos que son necesarias para el puesto y están entrando por conocimientos. Nos pueden estar entrando psicópatas como educadores infantiles y no pasa nada. ¿Por qué? Porque es importante que no lo sean. Sí. ¿Lo vas a medir? No. Va adentro. Entonces, el talento está muy bien. Hay que captarlo. Pero más miedo me da los que están entrando. Nosotros no han entrado, qué mala suerte, pero es que estos ya los tenemos dentro y los tenemos para un rato. Entonces, bueno, la selección no selecciona. Si funcionamos es por puro azar. Y menos mal que está el azar, porque si fuera por la selección, mal claro, vamos. Lo que impera es el modelo memorístico, ¿no? Ese es el problema. Y primero, o sea, aparte de las novedades de Bolonia y tal, realmente la gente pasa 3 años, 5 años, 6 años formándose a nivel universitario, académicamente, y
se supone que ya vienen preparados, ¿no? Porque si no, ¿qué han estado haciendo esos 5 años en sus vidas de estudiante? Y sin embargo, nos empeñamos en seguir preguntándoles cosas con un modelo tipo test para hacer filtros, básicamente. La Constitución española. ¿Eh? La Constitución española. La Constitución española, que es muy importante porque hoy en día, como no existe Internet ni nada donde uno pueda buscar el artículo de la Constitución española, que por otro lado se utiliza bastante poco, pues seguimos perpetuando ese sistema, ¿no? Y entonces, incidiendo en lo que dice Juan Luis, ¿qué pasa con las competencias? ¿Por qué no somos capaces de definir un modelo de qué competencias tiene que tener un empleado o empleada público para nuestras administraciones locales? O sea, no siempre somos capaces, no todas las administraciones tienen la capacidad de tener un catálogo de puestos, con la descripción del puesto, con las competencias que se piden. Pero incluso en esos casos, cuando tú tienes claras las competencias y las tienes escritas, el pasar eso a unas bases de una convocatoria es difícil, vamos a dejarlo ahí. Es decir, tú dices, tiene que tener capacidad de trabajo en equipo, pero cuando llegas a las bases dices, no, ¿cómo vas a medir eso? ¿Con unas pruebas psicotécnicas? Pero tú estás loco, con una entrevista. No, eso no es objetivo. O sea, los miedos que se tienen, ¿qué es lo que nos lleva luego? Pues un poquito lo hemos estado comentando antes. Mira, te lo dejo a ti. El miedo al recurso. El miedo al recurso. Sí se puede, es decir, claro que se puede. Una vez que tienes definido el puesto, saber qué competencias requiere. Requiere que tenga liderazgo, que tenga capacidad analítica, que sepa gestionar el estrés, organizarse el trabajo, claro que lo saben. Sabemos perfectamente que no nos basta con que se sepa el temario de pe a pa. Eso es así, necesita algo más y sabemos que algo más y podemos definirlo. El problema es que nos da miedo, hablo en general y por lo que he visto. Tenemos miedo al recurso, tenemos miedo a la impugnación. Cuando alguien nos llama para... ¿Quieres ser tribunal de este proceso selectivo? Ya de entrada te da miedo y todo intentas hacerlo y tomar cada vez más medidas porque se ha generado ese miedo a la posible impugnación y al recurso, porque los tribunales pues tienen esa capacidad y esa atribución de revisar a posteriori la actuación de la administración. Entonces, ¿qué es lo que provoca este miedo? Y además la evolución de la jurisprudencia ha ido en ese sentido, acotando cada vez más la discrecionalidad técnica de los órganos de selección. Comentábamos antes la última sentencia del Tribunal Supremo, donde, claro, llega un punto... Uy, no se oye. Sí, que exige a la hora de motivar esa discrecionalidad técnica que tengas claro los materiales que has empleado, los criterios de valoración que has utilizado y cómo has aplicado esos criterios de valoración, si acaso exigen que motives porque las potestades discrecionales, uno de los requisitos que tienes es que tienes que motivarla. Pues la forma de motivarla es esa, es decir, que voy a tardar muchísimo más, lo que comentábamos, en elaborar un informe diciendo qué materiales he utilizado, qué criterios de valoración, definir los criterios y cómo los he aplicado, voy a tardar muchísimo más que en elaborar el examen las personas aspirantes. Entonces, claro, tendemos a optar o a elegir pruebas más objetivas, aunque produzca peores resultados, y sepas que no seleccionas a las mejores personas para evitar ese problema, porque es que puede darse la situación de que te lo tiren todo para atrás. Entonces hayas invertido un tiempo, un esfuerzo y unos recursos públicos para que luego lo tiren para atrás. Entonces intentas un poco poner las dos cuestiones en la balanza y ponderar y adoptar pues eso, soluciones intermedias. Por eso yo creo, en mi opinión, que no nos atrevemos a ir más allá, pero que podemos hacerlo, claro. Ese es el problema, que nos quedamos ahí en un terreno de comodidad porque lo que primamos es la objetividad y que no nos puedan recurrir una prueba, una pregunta. Entonces, yo creo que precisamente el foro en el que estamos nos debe permitir buscar esas vías y hacer propuestas que lleguen a nivel legislativo, ¿no? Porque no puede ser que sigamos manteniendo este modelo, bueno, es mi opinión personal, que sigamos manteniendo este modelo en el que al final tenemos gente que se sabe los temarios, pero no es capaz de hacer un análisis de un documento
redactar correctamente un informe, hacer una propuesta. Trabajar en equipo. Trabajar en equipo. Entonces, por eso digo que no deberíamos intentar que ese famoso Real Decreto de temarios, de temario mínimo, diese un salto evolutivo importante hacia requerir determinadas competencias, porque al final todas las administraciones tenemos los mismos perfiles, es decir, todos tenemos auxiliares, administrativos, técnicos de administración general, técnicos informáticos, por lo tanto, estamos, yo creo, perfectamente capacitados para poder identificar qué competencias deberíamos evaluar. Pero Ana, yo creo que el problema no viene por ahí. No viene por ahí en el sentido de que ese Real Decreto no te limita a hacer pruebas prácticas. Ese Real Decreto no te limita a hacer pruebas de evaluación de competencias. El EBEP te lo pone incluso como opción. ¿Dónde tenemos el problema? El problema lo tenemos luego en el juzgado. Bueno, primero lo tenemos en los sindicatos. En la negociación. Es decir, esas pruebas en las que los jefes de servicio van a poder decir porque este lo ha hecho bien y este lo ha hecho mal, no les gusta. Tú tienes que decir que le vas a preguntar al artículo 8 del texto tal. Y entonces ahí se ve claro que yo me lo he estudiado y tú no. Digo, ya, pero a mí eso no me aporta. Pero bueno, pero eso es lo objetivo, es como la moneda al aire. Es muy objetiva, pero su valor predictivo del desempeño futuro es cero. Bien, ¿dónde tenemos el problema? Lo tenemos en los juzgados. ¿Por qué lo tenemos en los juzgados? Porque consideran el proceso selectivo como un procedimiento administrativo, no como un proceso técnico. Es un proceso administrativo, que además, como impacta en valores fundamentales, como puede ser la igualdad, pues es revisable en cualquier momento y además desde el punto de vista de esos valores. Con lo cual estamos vendidos. ¿Cuál es la solución? Por aportar. Pero no todo van a ser problemas. La solución sería sacar los procesos selectivos de o la evaluación de los candidatos de los concretos procesos selectivos. No es lo mismo que te evalúen tus competencias de conocimientos, de trabajo en equipo, en un contexto que está fuera de una oferta de empleo público, en la que tú te estás jugando, sabes que hay 100 plazas o 50 plazas y tú vas el 52, tú sabes que en un proceso selectivo de X plazas, el X más 1 va a recurrir. Él no lo sabe por qué, pero va a recurrir. Y te lo va a recurrir todo. ¿Por qué? Porque es el resultado de todo su esfuerzo de trabajo de X años y se siente obligado a recurrir. Pero si tú esto lo sacas de un contexto de una concreta competencia, porque al final el proceso de selección, ya lo decía Marañón, al igual que los toros, es un sacrificio, es un espectáculo nacional, igual que los toros, sangriento, bueno, pues sí, así lo decía y realmente es muy gráfico. Si lo conseguimos sacar del entorno del proceso selectivo concreto, va a ser mucho más ligero, vas a poder hacer pruebas mucho mejores. No tienes esa presión, te puedes presentar cuando tú quieras, no estás en competencia directa. Perdona, estás planteando que haya un proceso de evaluación de competencias. De habilitación. Claro, como por ejemplo vosotros tenéis en el País Vasco el modelo de las competencias digitales, o como que lo evalúa una empresa o una entidad externa, pública o privada. O como tu título de psicóloga que te lo acreditó una universidad. Claro. O como en la AGE, que hasta hace poco creo que hacían pruebas de idiomas, cuando están ya certificados a nivel europeo, los niveles, los títulos y todo. Y por fin creo que han cambiado y van a empezar a admitir que tengas ya un título sin que tengas que hacerte el examen de idiomas. Es decir, es que en selección estamos en el Pleistoceno. Y luego otro elemento muy importante, estamos muy hipotecados por ese decreto en el sentido de que la selección está definida para las necesidades de la Administración General del Estado. No tiene nada que ver con las necesidades, las urgencias que tenemos en la Administración local. Nosotros no podemos estar 3 años sin cubrir un puesto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Urgencia y necesidad. ¿A qué recurrimos? Al interino. ¿Cuál es el problema que nos da el interino? Que acabamos en estabilizaciones. Entonces, desde Europa nos están diciendo que tenemos que reducir la interinidad estructural. Y lo que no podemos hacer es reducirla de 4 a 3 años. Es que ese no es el mensaje. El mensaje es que hay que cambiar el modelo. O sea, ya no se trata de reformarlo. Yo aquí ya me pondría un gorro pirata y diría, no, hay que cargárselo y empezar de cero. ¿Qué necesitamos? Establecer los prerequisitos, tiene que ser inmediato, tiene que mantener los principios de igualdad, mérito y capacidad, tiene que ser una evaluación completa, con competencias. Y a partir de ahí decimos, ¿esto cómo se puede hacer? Y luego modificar las normas, porque las normas son tan cerradas, son tan reglamentos, que nos impiden cambiarlo. O sea, la reforma es tirarlo todo y volver a empezarlo.
Y tenemos elementos muy buenos. Podríamos impulsar desde asociaciones como ANESPAL, APTAL, Yo creo que sí. un documento. un documento, un decálogo de cosas que creemos que se deben recoger en futuras leyes de función pública o incluso en la modificación de ese cogiendo un reglamento. punto de partida, digamos, bastante, en fin, bastante inmisericordia con cómo está la situación. Es decir, yo creo que por el formalismo legal, que es lo único que nos importa, sacralizamos la igualdad, nos acercamos a algo del mérito y, por supuesto, no medimos absolutamente nada la capacidad. Con lo cual, en fin, si la realidad de igualdad, mérito y capacidad, yo creo que el énfasis hoy lo que reclama es mayor capacidad. Bueno, sí, porque es que la capacidad se ha asociado a la capacidad de memorizar. Entonces no es lo es único eso. que medimos realmente en la mayoría de los procesos selectivos. Y no es así. Por eso digo que es que muchas veces se olvidan o se pierden de vista esos principios básicos, esos palos del sombrajo, es decir, esos principios constitucionales básicos, y nos vamos a cumplir a rajatabla, pues eso, normas que muchas ni tienen rango de ley, que son de hace 30 y tantos años, y no nos atrevemos a innovar por miedo a eso. Lo que plantea Juan Luis es algo, es decir, es un salto cualitativo, es considerarlo al margen del procedimiento administrativo, es cambiar la naturaleza jurídica de los procesos selectivos. Es una propuesta que Disruptiva. claro, que supone cargarse lo que tenemos, que yo creo que es la clave también, yo lo comparto con él, es decir, si algo no funciona, hay que cambiar. Es decir, si no cambiamos, no va a funcionar, y cambiar pasa por tirar abajo lo que tenemos y lo que ha dicho Juan Luis, es decir, ¿qué necesitamos? Y en base a eso, crear un nuevo sistema. Es que es la única manera, porque hablando de jóvenes, va a ser la única manera en la cual probablemente puedas atraerlos, porque están completamente en otra dimensión. Ellos, lo que comentamos, se habla de trabajo estable, no es algo que necesariamente lo motive. El tema salarial, pues depende de concretamente en qué vayan a trabajar. Antes os había comentado el cambio legal que habíamos puesto en la ley autonómica para exigir que al menos el 50% fuera oposición libre, pensando en los jóvenes, no únicamente en la gente que tiene experiencia. ¿Cuál ha sido el resultado en esta prueba piloto? Pues se nos han presentado gente mayor de 50 años. Los tax, gente que tiene despacho de abogados, que dice, hombre, pues ya, en fin, a estas alturas ya da bastantes saltos, y lo de informáticos para echar a correr. Gente 55 arriba, que lógicamente dice, oye, pues a lo mejor me merece la pena pues aprenderme un temario y estar aquí, y los últimos años pues los hago así. O sea, que no hemos acertado. ¿Por qué? Porque yo creo que, en fin, como decían, ellos están en Venus y nosotros estamos en Marte. Claro. Es Por un tema de ejemplo, cambio de valores. una de las cosas que decía Juan Luis, valor que aporta la Administración o los servicios públicos a un joven, bueno, en general, a quien quiera acercarse a opositar, ¿no? La seguridad, la estabilidad, ¿no? Y, por supuesto, la conciliación, que también es un tema que se ha tratado. Es que, salvo la conciliación, las otras dos cosas yo creo que en general no le interesan a los jóvenes, porque de hecho los jóvenes buscan un entorno cambiante en el que puedan aprender, contactar con otras personas, viajar, tener una movilidad. Entonces, ¿cómo va a resultar atractiva la Administración a los jóvenes si tenemos un modelo que lo que prima es la estabilidad? Sí, sí. Entonces, a lo mejor en eso también tendríamos que hacer un replanteamiento, porque ¿por qué tiene que ser uno funcionario para toda la vida? Digo, ¿no? Bueno, en eso también tenemos... A ver, cuando nos replanteamos la selección y nos cargamos el modelo, de forma casi indirecta estamos replanteándonos la figura del empleado público. Cuando hablamos de carrera profesional, y yo estoy pues, en el gobierno valenciano, y no sé cuántos sois, 40.000, 50.000... 20.000. 20.000. Ahí tienes carrera, te puedes mover. Pero si estás en Pero el el ayuntamiento de Miñano, entras de administrativo y tu carrera será de administrativo. Entonces, tenemos que buscar sistemas que uno se sienta funcionario de carrera o empleado público de la administración local y que tenga un entorno en el que pueda moverse, cambiar, etcétera. Un entorno paralelo al que puede tener una comunidad o puede tener la AGE, pero con una visión global dentro de lo que es el entorno de la administración local. Y ahí sí te puedes montar tu propia carrera profesional. Ahí sí, independientemente en qué ayuntamiento estás, porque si mañana te quieres mover a otro ayuntamiento, puedes utilizar una comisión de servicios o puedes volver al sistema de certificaciones y irte a ese sitio. Y te evitas además, porque te has sacado una carrera y pasas de ser el conserje, puedes pasar a abogado porque te has estudiado una carrera, te has certificado, te lo has currado y no tienes que decir, no,
es que el salto solo puede ser de un grupo de cambio de escala. Perdón, eso en su momento tenía su razón de ser, porque había que ordenar. Pero ahora no se trata de ordenar, se trata de ser ágiles, se trata de responder a las necesidades, no solo de la ciudadanía, también del personal que trabaja en las administraciones. Porque todos sabemos que las administraciones fundamentalmente son las personas que trabajan en las administraciones. Si el funcionario o funcionaria de turno es un borde, la administración es borde. Si es un encanto, pues da gusto porque vas allí, te atiende, te pregunta por la familia y te vuelves a tu casa contento. Incluso aunque te haya dicho que no. Porque por tal... Pero las personas somos los que hacemos la administración. Es como cuando hablamos del sistema. Concho, si el sistema somos nosotros. A lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero somos parte del sistema. Entonces, yo lo que propongo, o mi idea, es ser empleados públicos del área de la administración local, que podría ser de toda la administración, soy funcionario. Pero yo también, eso es lo que dice la ley de base de régimen local, pero no cajón. La ley base lo dice, sí, función pública local. Eso es. De hecho, tenemos como ley fundamental nuestra propia, una ley que está por encima del estatuto. El estatuto del empleado público es subsidiaria. Entonces, ahí es donde podemos agarrarnos. ¿Por qué? Porque si estamos buscando ir de la mano de la AGE, las posibilidades son cero. Ellos tienen su modelo, tienen su cultura, tienen su estructura, tienen su forma de funcionar, tienen sus necesidades, que no son para nada parecidas a las que podemos tener nosotros. Entonces hay que separarnos y estudiar nuestra nueva vía. Esa es mi propuesta, vamos. Vale, pues como nos quedan como 10 minutitos de sesión de mesa, nos gustaría abriros un espacio de aportar, de reflexionar, de contar alguna experiencia que os apetezca y que, bueno, que podáis participar. O preguntarnos. No atendemos preguntas, ¿eh? No atendemos preguntas. Solo Juan Luis opiniones. nos ha prohibido las preguntas. Vale, pues mira, Fili nos trae por aquí un micrófono. Hola, buenos días. David Povedano. Quería hacer una pregunta que cuando habéis comentado las ilegalidades que cometéis, alguno ha cometido también, creo que no lo ha oído, si me equivoco me corregís. ¿Se puede legalmente compartir un empleado público entre dos ayuntamientos? Muy interesante. Compartir un empleado público entre dos ayuntamientos. Y que no sea habilitado nacional. A mí me lo han pedido. Eso es lo que te iba a decir. Si constituye mancomunidad. Claro, eso es lo que tiende comentas lo de la Pero ¿te refieres a un habilitado nacional o cualquier funcionario? Mancomunidad, sí. Claro. No habilitado. Sí, estaba comentando con el compañero la posibilidad de constituir una mancomunidad. De hecho, en servicios sociales, la ley de servicios sociales de la Comunidad Valenciana ya te anima a eso. Bueno, y realmente la ley de bases también. Tender a racionalizar y si constituyes una mancomunidad, puedes... No, una mancomunidad... No dice eso. Un administrativo como una itinerante. Mira, yo... Un técnico de medio ambiente. Bueno, creo que se me escucha. Un técnico de medio ambiente que en un municipio de 15.000 habitantes... Un ayuntamiento de 15.000 habitantes que no tiene tampoco, si dimensionamos bien las plantillas, no tiene suficiente carga de trabajo para ese solo ayuntamiento, pero para el ayuntamiento de al lado, que está en el mismo parque nacional, pues sí tendría. Y pregunto si se podría hacer. Bueno, yo lo he hecho, no pasa nada. Yo lo he hecho. Entonces cuéntalo. Bueno, sí, pero... Bueno, a ver, vale, lo cuento, no pasa nada. También la pregunta más para todo el auditorio iba respecto de las leyes de régimen local de cada comunidad autónoma. Es decir, yo esta experiencia lo probé en la Comunidad de Madrid, me agarré un artículo que hay en la ley de régimen local de la Comunidad de Madrid que habla precisamente de las agrupaciones para el sostenimiento de plazas de habilitados y otros empleados, es el artículo creo el 56 concretamente, y yo me lo cogí y lo apliqué. Pero hablando con un compañero ayer, no sé si está de aquí Vicente, de aquí de Valencia, hablábamos del problema que podía haber respecto de las leyes de régimen local de cada comunidad autónoma. Y si considerabais, ahora ya sí a los expertos de la mesa, si a pesar de las leyes de función pública de comunidad autónoma, como comentabais ahora antes, la ley de bases o otro tipo de normativa podría permitirlo o, en su defecto, lo que no prohíbe la ley, pues se permite.
A ver, en efecto es así, es decir, cuando algo no está prohibido está permitido, pero yo creo que debemos de ir más allá, a lo que nosotros hemos apuntado, es decir, a que ni siquiera te tengas que ver en esa tesitura, sino a cambiar el modelo de tal forma que siempre haya posibilidad de acudir pues, a un sistema como tú proponías, de listas previas y poder suplir de ahí las necesidades, es decir, cambiar radicalmente. Sí, de todas formas, es decir, si la ley de régimen local de tu comunidad autónoma no lo prohíbe expresamente, es decir, yo eso sí que es verdad que no lo he hecho. No lo he hecho, eso, simplemente la acumulación está para habilitados nacionales. Es algo que sí que me han planteado porque ha surgido necesidades, pero no lo he hecho hasta ahora. Pero si tú dices que ese precepto no lo prohíbe y deja abierta la puerta... A nosotros nos ha salido alguna situación, tenemos dentro del propio ayuntamiento personal que está también en un organismo autónomo, que vendría a ser un poco lo mismo, porque son dos plazas distintas. Y cubre las dos. Lo que pasa es que la suma de las dos no es el 100%, como máximo es el 100%. Sí. Cuando salgamos de aquí, me voy a ir corriendo a consultar la Ley Valenciana de Régimen Local. Está media jornada en cada una. Ella tiene la palabra. Hola, buenos días. Yo soy de las jovencitas del Plan Bolonia. Entonces yo creo que uno de los principales problemas no reside ya tanto en cómo hacemos nosotros la selección, sino cómo nos lo plantean desde la universidad. Cuando yo llego a cuarto de carrera, yo no encuentro prácticas para hacer en la administración pública. A mí esto es un tema que habíamos hablado y se nos ha pasado. Solo encuentro prácticas para hacer en los juzgados. Pero el resto de administraciones, la administración local, por supuesto, olvidadísima, pero no las encuentras. Entonces yo sí que os animo, yo el año pasado lo hice, a ir a las universidades a ofrecer prácticas. Yo el año pasado tuve una alumna de prácticas a la que al final, pues bueno, un poco la vocación de servicio público que le puedas inculcar, como pasó conmigo, puede contigo y te decides decantarte hacia ese sistema. Entonces yo creo que esa parte también es muy importante. Sin duda. Sí, esto lo hemos comentado en las sesiones de preparación que es una ventana muy interesante para que los jóvenes se acerquen a la administración y lo descubran desde dentro, ¿no? Nosotros recibimos demandas, tenemos convenios con más de 50 universidades. Nosotros también. Y no porque nosotros hayamos ido a las universidades, sino porque los alumnos de esas universidades, tanto del país como de fuera del país, quieren venir a hacer las prácticas aquí. Pero el alumno es el que, si se interesa, tiene que ir. Sí. No, pero hay muchas universidades que sí lo hacen. Nosotros sí que tenemos. Una vez que se genera un poco, en cuanto hay un primer caso, que además tienes que firmar un convenio, lo tienes abierto, ya se abre la veda, como diríamos nosotros, y ya empiezan a entrar. Pues al principio venían los de trabajo social, que son los que están allí, bueno, teníamos todos trabajadores sociales, pero ahora nos viene de todo el mundo incluso. Sí. Sí, bueno, de hecho a mí el otro día me dijeron, oye, que nos piden un psicólogo y los de políticas sociales que están desbordados, ¿te lo traemos aquí? Y digo, pues tráelo, ya le daremos para comer. Nosotros ahora el problema que estamos teniendo, que tenemos muchos convenios con distintas universidades, es que empiezan a plantear que sean prácticas remuneradas. Y entonces dice la interventora, ¿eso qué es? Y claro, con la Iglesia hemos topado. O sea, pues no hay partida presupuestaria, esto no está previsto. Bueno, nosotros, Saray, Ayuntamiento de Casturdial, Cantabria, sí tenemos firmado incluso un convenio con la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Vizcaya. Entonces, el máster de abogacía hacen las prácticas, las 750 horas, en nuestro ayuntamiento desde 2010, por lo menos, o antes, que yo recuerdo. Pero tenemos también con la Universidad de Cantabria, tenemos con algunas a distancia, con algunas catalanas, sí tenemos bastantes convenios con universidades, pero también con institutos, porque no hay que olvidar la formación profesional, entonces también tenemos con institutos. Pero bueno, no, yo la pregunta, yo iba a hacer una, lo que pasa es que con la intervención que es, ya me parece... Yo le quería preguntar a Andrea, porque ha sacado la sentencia del Tribunal Supremo de los criterios de valoración que tienen que ser previos, escritos, publicados y conocimiento de los aspirantes antes de todo, vamos, casi que les cuentes cuál va a ser el examen y demás. Y yo quería preguntar si a alguien le ha pasado que, porque nosotros acabamos, como experiencia propia, de estimar un recurso con esa sentencia
y hemos considerado que el último ejercicio de una oposición de bomberos, hemos considerado que efectivamente con la sentencia en la mano no hemos publicado los criterios, no eran de conocimiento de los aspirantes, las preguntas no valían lo mismo, las respuestas, y no se dijo, no lo sabían y demás, se encontraron con ello en la revisión. Entonces, bueno, hemos considerado que efectivamente el aspirante, uno de los que recurrió, que recurrieron 2, tenía razón, hemos estimado parcialmente el recurso porque decía muchas más cosas y hemos acordado repetir el último ejercicio. Bien, esto lo hemos hecho con los funcionarios posesionados ya. Y la sentencia del Tribunal Supremo dice que sí que es verdad que está pensada para cuando el proceso judicial dura toda una Semana Santa y han pasado 10 años cuando el proceso selectivo finalmente cuenta con una sentencia. Entonces, bueno, pues la sentencia del Tribunal Supremo declara que hay que conservar los nombramientos de los funcionarios de carrera que fueron posesionados conforme... Y crear nuevas Vale. Entonces, yo lo que quiero saber es, nuestro proceso selectivo eran 5 plazas de bombero. Los 5 bomberos están posesionados desde el mes de septiembre y demás. Vamos a repetir el tercer ejercicio. Para el caso de que no quede desierta ninguna de las plazas, tendremos 5 funcionarios de carrera nuevos. ¿A alguien le ha pasado esto? Yo por saber, ¿eh? Tendrás que a David, a los que le 5, pasa de todo. Más aparte. A ver. Vale, perdonar. Bueno, yo he estado de director general de Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Málaga los últimos, bueno, casi 2 años, de 2020 a 2021. Y sí nos ha pasado en Málaga precisamente el caso que pregunta Agustina. Y bueno, decíamos aquí en Petit Comité que pues efectivamente ya viva la tasa, ya no hay tasa de reposición y otros procesos selectivos que te ahorras. Si entran por vía judicial... Claro, es así. Es que lo tuvimos que ver desde ese punto de vista, es decir, si es que había que cumplir las sentencias. Para cuando quieras tener otros 10 bomberos, pues mira, ya te has ahorrado los procesos. Pero vamos, no le dimos más importancia, ¿eh? Qué duro es. Ella. No, yo lo que quería... ¿Se oye? Tenemos el gallinero revolucionado. Tenemos aquí una persona que va a intervenir. Sí, yo quería un poco a esto que decía de... Nosotros en Cataluña hacemos estos arquitectos, ingenieros que un ayuntamiento no tiene suficiente para una plaza, lo hacemos a través de los consells comarcals, que ellos tienen en plantilla y dan servicio a varios ayuntamientos de su territorio, de los más pequeños o de menor estructura. El problema es verdad que los consells comarcals no tienen autonomía financiera y en este caso Diputación de Barcelona lo que hace es subvencionar estos capítulo 1 de esta selección, igual que damos el soporte para hacer la selección y se hace de esta manera. Lo que no es que tú tengas un funcionario en 2 administraciones, con lo cual hay un tema de incompatibilidad importante. Pero sí que se hace estar en el Consejo Comarcal y da servicio a 4 o 5 ayuntamientos, arquitectos, estamos haciendo con arquitectos, ingenieros y con el servicio de Secretaría de Intervención. Y después, por alusiones al tema de las diputaciones y la 2021 que hace Diputación de Barcelona, ahora en septiembre pasado, tomó un acuerdo de pleno y vamos en fases. Hemos asumido la gestión material de la selección de estabilización de los municipios de hasta 20.000 habitantes de la provincia. Muy bien. Ya encomienda de gestión, ¿no? Los que quieren nos hacen la encomienda. Estamos ya en 293 tribunales trabajando. La siguiente, trabajamos ahora en una comisión permanente de selección que la constituiremos a lo largo del 23 para que, acabados la estabilización, que son las bolsas para suplencias, ¿no? Para ahorrar, bueno, realmente tener una comisión específica y que los ayuntamientos no tengan ese esfuerzo inhumano para la selección. Y el siguiente paso será pues, selección de los empleados de lo que es la provincia de Barcelona, ¿no? Un poco para poneros. Y en el tema de el programa que tenemos ahora para las nuevas generaciones,
pondremos en marcha este año 50 becas para graduados que harán lo siguiente: remuneradas, práctica en el territorio y parte de esa, como si es un año, una parte de la formación para opositar. Porque lo que es cierto es que nos quitan ese reglamento, ese decreto, aún estamos forzados. Así que la vía creo que es al revés. Vamos a formarlos en eso. O bien, si acreditan, están haciendo esa preparación. Estas son las becas que vamos a sacar ahora en este año. Y ahí vamos. Una investigación que hicimos con la Fabra y, digamos, un trabajo de investigación por parte de la Escuela de Administración Pública de Cataluña, que estábamos nosotros como mentores a la Administración. Los jóvenes, es verdad lo que decíais, no les interesa para nada lo que ofrecemos, pero tampoco lo conocen. Y hay dos cuestiones. En carreras como Derecho, Política y tal, se habla de la Administración. En Arquitectura, no. O sea, no hay nada que les diga qué hace un arquitecto municipal en Ingeniería. Y en el caso de las TIC, los informáticos, se piensan que lo que hacen, lo que hacemos, ¿no? Cuando vienen, lo que hacen es arreglar impresoras, ¿vale? O sea, nosotros tenemos un error que no sabemos trasladar qué es lo que hacemos. No sabemos vender la administración pública como espacio no comunicamos. de empleo. Y hay que comunicar a través también de sus canales, porque no. Y ahí estamos en este programa que ya hemos iniciado en Diputación de Barcelona. Un poco era para decir que ahí vamos, pero que la normativa, lo que necesitamos es que ese decreto nos lo tumben y no nos lo excepcionen, porque ahora lo han excepcionado para estabilización. Muchas gracias. Vamos a hacer una intervención más y luego me están diciendo que tenemos un minuto de silencio, ¿no, Fini? Vale, bueno, termino muy rápido. En primer lugar, dar la enhorabuena a todos los ponentes porque, bueno, suscribo al 100% absolutamente todo lo que han dicho. Y ya para terminar, lo que tengo aquí anotado es que un poco como administración tenemos lo que nos merecemos, ¿no? Es la frase que me he apuntado yo. Desde el punto de vista de que al final el empleo público es un producto, es decir, cuando los chavales buscan trabajo, pues están buscando un medio de vida. Por tanto, no tenemos como entidades, como organización, una orientación al mercado de necesidades públicas, porque a lo mejor los funcionarios y las administraciones no exigimos o no prestamos las competencias que la gente espera de nosotros, ¿vale? Lo hemos visto durante la pandemia, los problemas con los sistemas de atención al público. También se está hablando mucho de la excesiva utilización de la administración electrónica y los problemas con las personas que están en brecha digital, etcétera, etcétera. Nos tenemos que plantear si estamos satisfaciendo esas necesidades, pero también, y en este caso concreto, en el empleo público, las necesidades del mercado, el mercado de trabajo. Estamos hablando de los jóvenes como si fueran una parte de la sociedad que está ahí, es decir, jóvenes o mayores. Es decir, la gente, el mercado de trabajo, ¿vale? Y entonces, no nos compra la administración porque, como estabais diciendo ahora, a lo mejor la administración no sabe vender el producto. Eso al final es una orientación al mercado, una orientación de marketing. Mercadona vende cosas porque sabe demostrarle a la gente sus productos para lo que sirven y que son baratos, y la gente va y compra en el Mercadona. Si los jóvenes no compran la administración, será porque no entienden lo que es la administración o no saben bien lo que quiere dar. Estamos centrando el debate, que me parece bien, en que los procesos de selección son excesivamente complicados. Eso retrae a la gente porque no le parece un buen producto y no lo quiere comprar, pero creo que también hay que decir las cosas por su nombre. Tampoco nos benefician pues esas noticias que de vez en cuando salen en la prensa sobre poniendo en tela de juicio los procesos de selección, la limpieza de los procesos, etcétera, etcétera. ¿Y por qué ocurre eso? Pues porque cada administración hace sus procesos con criterios distintos. Cuanto más pequeño es la entidad o el municipio, más problemas para formar
como estabais diciendo, tribunales, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí viene otra insatisfacción de necesidades, y son las necesidades de los propios ayuntamientos, de los propios municipios, sobre todo los pequeños, que tienen problemas para tener bolsas de trabajo, no tienen medios para generar bolsas de trabajo, no tienen técnicos suficientes para formar tribunales. Intentamos acudir a la Diputación y la Diputación no tiene eso que estabais diciendo de montar o de mancomunar unos procesos selectivos para prestar ese servicio a los municipios pequeños. Que yo sepa, la Diputación de Alicante nunca le ha planteado a los municipios pequeños: oye, vamos a hacer una macroselección de administrativos, ¿quién se quiere acoger? Eso no existe. La Administración valenciana, me parecen muy bien todos los libros, blancos, verdes, azules y de todos los colores, pero si luego no se ejecutan, ¿de qué sirve? ¿Desde cuándo se dijo que el IVASPE iba a centralizar los procesos de selección de la policía local y no lo está haciendo? Casi no es capaz de dar un curso. Y entonces, vamos a... Y por último ya el problema, claro, ¿por qué choca toda la dificultad de hacer esto? Porque luego vienen los que alegan la autonomía local. No, yo tengo autonomía local, yo quiero hacer mi proceso y seleccionar a mi gente. Y la única manera de combatir eso es que haya una normativa y una legislación que obligue a los ayuntamientos a desvincularles de los procesos de selección, y que esos procesos de selección, como bien habían dicho antes, pues sean autonómicos o provinciales y nos acojamos a ellos. Gracias. Pues nada, muchas gracias a todos por la atención y la participación. Vamos a salir fuera, ¿no? Y retomamos luego el congreso. Bueno, que nos quiten esto, ¿no? Que nos quiten esto.